Mientras el sol comienza a levantarse entre las montañas de esta cordillera altiplánica, una actividad muy especial se prepara en este día de noviembre acá en Putre. Las ollas sirviendo, a la vista del mayordomo y sus colaboradores, contienen los ingredientes del almuerzo y el fiambre para la fiesta. Que no estaría malo con una risa, ¿no es cierto? Es un gran trabajo previo para mantener viva una de las más hermosas tradiciones de este lugar, el Pachayampe. Esta fiesta, de origen aymara, es una expresión propia de las comunidades indígenas de la precordillera de Parinacota, donde se mezcla la cultura milenaria con los vestigios de lo que fue el contacto con los españoles a su llegada. Comienzan a llegar los participantes. Suena la música. Nos preparamos para salir. La reata de animales alajada lleva los implementos que se usarán en la ceremonia. Durante la pagua se agradece con ofrendas y se comparte las hojas de coca. Alimentos, herramientas, licor y la petaca con las especies de valor están sobre los lomos de las bestias. Ahora partimos para ir en busca del patrono del pueblo, San Isidro, a la parroquia. El patrón con su látigo y los esclavos negros inician su marcha animados por la música del violín, acordeón y canto del Pachayampe. Luego de acudir a la parroquia en busca del patrono, nos dirigimos al campo elegido por el mayordomo para continuar con la ceremonia.
Se trata de la siembra de la papa. Es abrir la tierra en comunidad y lograr bendiciones para tener buenas cosechas. Nos habíamos perdido con esa lucita. Aquí que llega la máquina. No puede entrar, oye. El problema es que no puede entrar la máquina. Es que esa, perdón, se fuerza la visual. Cuando se llega al lugar elegido, se prepara una especie de altar donde sobre un aguayo se pone al santo patrono y las ofrendas de semillas. Se vuelve a agradecer y ahora al trabajo. En buena hora la siembra. La comunidad completa más los visitantes comienzan a preparar el terreno. Se limpia y mulle para recibir la semilla. Las cosas van sucediendo rápidamente. Se hacen brindis, se canta y baila, agradeciendo a la Madre Tierra, a la Pachamama. Delimitados los puntos donde el mayordomo, la banda y la comunidad sembrarán, comienza la acción. Al ritmo de esta música, el hombre entierra la chonta para abrir la tierra. La mujer con las semillas de papa en el aguayo va depositando cada tubérculo en la herida que la chonta abre. Mientras tanto, los grupos van realizando una serie de actividades paralelas. El mayordomo recibe la petaca y revisa el interior con el dinero. Se pesan las semillas y los esclavos y se comparan. Es la forma de recordar esos tiempos cuando el hombre podía tener valores similares al de los productos. Cuida. El mayordomo deja a su esclavo cuidando los bienes y se los recomienda. Llegan los asaltantes y el esclavo no puede con ellos y le roban el tesoro. Es otra parte de esta historia del Pachayampe. Esa, la que sembraron ellos, es para la iglesia. La producción que está acá, eso lo hace solamente para el conjunto. Pero en beneficio, sí, del mismo pueblo. Porque ellos hacen actividades, por ejemplo, acá nosotros tenemos actividades diferentes en el pueblo, nos dicen ya que se presenta el conjunto Pachayampe, que va a llegar alguna autoridad, entonces ya tienen preparado todo ya. Sí, Pachayampe significa ese movimiento de tierra, soltar tierra. Soltar tierra, abrir tierra. Eso es el Pachayampe. Perfecto, gracias. Ahora le toca a la orquesta sembrar las papas. Nuevamente con este mismo ritmo se clava la chonta y la mujer va sembrando. Realmente es lo mío. De repente un poco indescriptible. O sea, no se puede de repente explicar. Es algo de uno. Pero que lo siente, o sea, para poder estar... Lo nace. Por ejemplo, uno comienza, aparte de eso usted lo vio de repente, previo a esto, hay un montón de cosas que hacer y uno lo hace. Usando el tiempo, deja muchas cosas de lado uno para poder hacer esto, porque uno lo lleva adentro, es algo propio. Y además que también, como usted lo decía, es algo de la tradición que uno quiere dejar también como algo legítimo de esta tierra para los niños más chicos, para nuestros hijos. Bueno, esperamos que no se pierda.
Y claro, a nosotros también nos tocó. Y gustosamente participamos de la tradición. Romper la tierra, abrir la tierra, eso significa Pachayampe. Finalizada esta parte del trabajo, donde la cosecha quedará para la comunidad, la orquesta y la iglesia, cada uno con su parte, se podrá sembrar en los campos. Es el momento de iniciar oficialmente la siembra acá en Putre, provincia de Parinacota. La alegría de compartir, realizar cosas en comunidad y rescatar la tradición termina cuando se extiende la mesa sobre la Pachamama y el fiambre preparado en la mañana devuelve las fuerzas del día de ceremonia. Mañana seguirán las bodas sobre la siembra, pero nosotros tenemos que seguir viaje mientras atardece. Nos quedamos con lo mejor, eso es cierto, y con muchas ganas de volver a cosechar nuestra siembra en el Pachayampe de Putre.